¿Qué tal? Saludos a todos. Vamos en esta ocasión a hablar de las estrategias de colocación de pedidos para un conjunto de ítems dentro del marco de la unidad 4 de inventarios. Pues bien, cuando tenemos un portafolio de productos complejo, con mucha presencia de distintos SKUs, pues surge la inquietud de cómo administrar el inventario desde el punto de vista de definir su frecuencia, si definimos una frecuencia única para cada producto, si definimos una frecuencia única para todo el portafolio cada vez que vamos a colocar un pedido, o si definimos una frecuencia única solo para un grupo de productos, creando varios grupos de productos y por ende varias frecuencias, ¿sí? En esta sesión, justamente, pues evaluaremos los tres escenarios, ¿sí? Es decir, eh, inicialmente vamos a llamar lo que sería una estrategia de no agregación, en donde consideraremos que el producto define su propia frecuencia, su propia cantidad de pedido óptima. En segundo lugar, evaluaremos un escenario en el que tendremos entonces una agregación completa, en donde el 100% de los productos se pedirían bajo una misma frecuencia, y un escenario más intermedio, no tan extremo como los otros anteriores, en donde pues consideramos un número determinado de frecuencias y asociamos un grupo de productos a cada una de esas frecuencias, ¿sí? Entonces, tenemos estrategias de colocación de pedidos para un conjunto de ítems. Se consideran cuando debamos tomar decisiones de cantidades y frecuencias para un grupo de SKUs. Permanece el costo de colocación del pedido para todo el producto, para todo el grupo de productos que se van a ordenar conjuntamente. Sin embargo, aparece un costo de colocación que es independiente para cada producto, ¿sí? Entonces, hasta ahora hemos hablado de que existe un costo de colocación O, que es ese costo pues genérico que aplica cada vez que montamos un pedido, pero vamos a ver que en este caso también es posible definir un costo de colocación que es independiente para cada producto y se suma a ese costo O de colocación genérico. Tenemos entonces que va a ser necesario definir unas variables que van a denotar pues los modelos que vamos a utilizar a continuación. Tenemos entonces N, el tipo de productos o número de SKUs que tendremos, donde tendremos un índice del tipo de producto que va desde 1 hasta N. De sub I será nuevamente esa demanda anualizada del producto, o mayúscula, como ese costo de colocación que hemos hablado en otras sesiones. Y en O sub I, que sería entonces ese nuevo costo de colocación, que sería individual para cada producto. Finalmente, tendríamos entonces un costo H como costo de mantenimiento anual del producto. Y, pues bien, hablemos entonces de la no agregación, donde, pues para tenerla en cuenta dentro de un modelo comparativo, pues tenemos que llegar a calcular sus costos totales partiendo de la formulación básica que hemos visto hasta ahora, donde sabemos cómo calculamos el Q óptimo de, para cada producto, ¿sí? Y pues calculamos ese F también como tal, solo que en este caso debemos tener en cuenta que no solo tenemos un costo de colocación, sino también un costo de colocación individual para cada producto, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, de hallar estos valores de Q y F, pues simplemente vamos a la fórmula de costo total que ya conocemos, y de ahí pues tendremos una opción a evaluar en cuanto al costo total en comparación de las otras dos que restarían. Entonces, la segunda sería la agregación completa. Esta agregación completa implica calcular una única frecuencia para todo el grupo de ítems en el portafolio y un único costo total. El Q óptimo se calculará para cada producto en forma independiente, ¿sí? Entonces, partimos de que existe una frecuencia única. Esa frecuencia única naturalmente va a estar dado por esta sumatoria
de los productos que pertenecen a todo el portafolio, digamos en cuanto a su demanda, su costo de mantenimiento, el costo genérico de colocación más la sumatoria de los costos individuales. Esto nos va a dar un Q óptimo, pues digamos que vamos a estar en capacidad de calcular un Q óptimo que va a estar en función de la demanda propia de cada producto sobre esa frecuencia única. Por tanto, este Q óptimo también debe tener el índice I o Q sub I, ¿sí? Bien, entonces, en suma tenemos que con la agregación completa manejamos una única frecuencia para todos los productos con una demanda que sí es independiente e individual y por ende una cantidad económica que también es individual, ¿sí? O sea, no significa que vamos a pedir la misma cantidad para todos los productos. Muy bien, y tenemos una tercera entonces opción que la vamos a llamar agregación selectiva. Es conveniente cuando el costo O sub I de un producto de demanda baja es alto y se aplica en 3 pasos. También vamos a ver que, pues, vamos a denotar a manera de algoritmo también, en donde lo que hacemos es crear un cociente o un indicador que va a asociar las frecuencias de los productos que vamos a estar analizando, creando un cociente. Ya vamos a ver cómo lo creamos, de tal manera que ese cociente sea múltiple de la frecuencia de otro pedido. Digamos que en otras palabras, estaríamos generando agrupaciones de productos porque sus frecuencias de alguna manera entre sí no varían mucho en función también de sus costos individuales, ¿cierto? ¿Qué más tenemos aquí con agregación selectiva? Pues que al aplicar este algoritmo lo que logramos es llegar a determinar las frecuencias de todos los productos del portafolio. Esas frecuencias nos, digamos, se calcularían e identificaríamos cuáles de ellas son idénticas. ¿Sí? Ese es el resultado final de este ejercicio de agregación selectiva. Al nosotros identificar cuáles de esas frecuencias son idénticas, lo que haremos entonces es agrupar aquellas que arrojaron un valor igual, pues las voy a acomodar en un único pedido con la misma frecuencia, naturalmente cada uno con una cantidad económica de pedido distinta para cada producto, ¿sí? Entonces, si bien el algoritmo que vamos a ver no nos agrupa, pues no nos dice exactamente quién va con quién, pues cuál producto va con cuál, lo que sí podemos hacer es simplemente identificar cuáles dieron con la misma frecuencia y por ende los empaquetamos en el mismo pedido, ¿sí? Entonces, el primer paso, encontrar el producto que se ordena más frecuentemente asumiendo que cada producto se pide de manera individual. Tenemos aquí, ¿sí? Eh, Para ello, entonces, lo que hacemos es calcular la frecuencia de cada producto F sub I de la forma natural, pues de forma convencional como la conocemos, solo que tener cuidado, pues que ya hay aquí una advertencia de que debemos tener en cuenta el costo de colocación grande y el costo de colocación individual. Y vamos a definir un F sub n. Ese F sub n va a ser el máximo entre las frecuencias que acabamos de determinar en este paso anterior. Eh, y simplemente vamos a seleccionar el valor, pues sí, a partir de Excel simplemente pues podemos identificar ese valor máximo. A continuación recalculamos, ¿sí? Recalculamos el F sub I, en este caso le vamos a llamar óptimo, pero solo para los productos distintos a M, identificado en el paso 1 y considerando únicamente los costos individuales de colocación. Entonces, lo que va a hacer que se recalcule es realmente el hecho de que ya solo tenemos en cuenta el O sub I pequeño y no el costo de colocación genérico. Para ello, entonces, calculamos la frecuencia, pero recordemos, solamente para aquellos productos distintos a M. Adicionalmente, es lo que les decía hace un rato, y es el que vamos a crear un indicador compuesto por las frecuencias, que lo vamos a llamar R sub I. Ese R sub I va a estar entonces calculado en función de F sub M como numerador, es decir, la frecuencia
máxima, y en el denominador tendremos ese F sub I óptimo que calculamos en este mismo paso, ¿sí? Bien, tenemos un tercer paso que dice recalcular la frecuencia de FM, es decir, la frecuencia de mayor, el producto de la frecuencia mayor, teniendo en cuenta la colocación conjunta. Nótese que el producto I es ordenado en cada pedido R sub I. Entonces, tenemos aquí el planteamiento de cómo calcular el costo total en función entonces de ese FM, de la sumatoria de los costos individuales más los costos total, de la sumatoria del costo de almacenamiento, la demanda analizada, SR sub I, y sería la manera en que calcularíamos ese costo total. Ese FM entonces recalculado, que dice el paso, está dado con esta función, donde todos siempre son datos conocidos, y esa FM óptimo es entonces la frecuencia óptima que minimiza el costo total, ¿sí? Ahora, lo que hacemos es, o sea, una vez calculado FM óptimo, lo que hacemos es calcular las otras frecuencias óptimas, simplemente dividiendo entonces por el RI que calculamos en el paso anterior. Y eso nos va a arrojar entonces ya las frecuencias óptimas para los productos restantes que son distintos a M. Entonces, reitero que al estar calculando las otras frecuencias, en función de F sub M, ¿sí? En función de este FM óptimo, y dividiéndolo por este R sub I, y siendo ese R sub I un cociente que cuando es distinto a M, va a tomar valores digamos, distintos a 1, pero vamos a ver que en el ejemplo lo que vamos a intentar hacer, o lo que vamos a hacer siempre es que esta fracción pues, nos puede dar un decimal, no, podría no darnos un número entero. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que los R's los vamos a aproximar al entero más próximo, ¿sí? ¿Ello qué implicación tiene? De que al aproximar al entero más próximo, digamos que si esto nos va, por ejemplo, a un punto 90, pues quiere decir que consideraríamos que la frecuencia de ese producto en cuestión va a ser muy similar a la del producto de mayor frecuencia. Entonces, digamos que al aproximarlo a 1, lo que estaríamos haciendo es que justamente la frecuencia resultante de ese producto pues sea 1, ¿sí? Sea también 1, por tanto la podamos agrupar en el mismo, pues, en el mismo grupo o podemos agruparla con el producto de mayor frecuencia. Entonces allí es como se van definiendo los productos que al final del proceso quedaron identificados con la misma frecuencia. Si, por ejemplo, este cociente nos diera 2, ¿sí? Si CR sub tanto nos diera, por ejemplo, un valor de 2 después de aproximarlo al entero, entonces, básicamente ese valor de R, ese número 2 va a jugar un papel aquí, por ejemplo, importante en este denominador, y lo que va a hacer es entonces estar siempre en función de la frecuencia en cuestión. Aquí F y óptimo va a estar en función de ese FM óptimo sobre un número entero, ¿cierto? Entonces miren que eso es lo que va a hacer que finalmente se empiecen a organizar las frecuencias como múltiplos de la frecuencia mayor o como múltiplos de los productos con frecuencia mayor. Vamos a verlo con el ejemplo. Tenemos un distribuidor de productos electrónicos desea definir su estrategia de colocación de pedidos para sus 3 productos estrella: computadores portátiles, computadores de escritorio y televisores. La información disponible es la siguiente. Tenemos entonces los 3 productos con sus respectivas demandas analizadas, sus costos de mantenimiento y sus costos individuales, el costo pequeño. Además, nos dicen que la empresa incurre en un costo de colocación de $4,000, o sea, el O mayúscula. ¿Cuál es entonces la estrategia de colocación de pedidos más indicada para estos 3 tipos de productos? La no agregación, la agregación completa o la agregación selectiva. Esa es realmente la pregunta que nos estamos planteando aquí. Entonces,
Digamos que aplicando el procedimiento para hallar el Q óptimo y los costos totales de cada uno de los productos, tenemos lo siguiente. El EOQ para el portátil sería de 3.225. Aquí he dejado en incógnito para el escritorio. Para el televisor tendríamos 1.082. El costo anualizado, entonces simplemente utilizando la fórmula de costos totales para los portátiles tenemos que sería de 154.795, para los escritorios 101.980 y para el televisor lo he dejado en incógnito para que ustedes mismos lo calculen. Tenemos aquí recordar sumar los dos costos de colocación para cada producto, tanto el genérico como el individual, importante. Bien, entonces ya pues en cuanto a la agregación completa, sencillo, calculamos entonces el F óptimo único, ¿sí? Que se va a hallar para esta estrategia de agregación totalizada. Recordemos que aquí hablamos solamente de una única frecuencia, pero también recordar que el hecho de que hablemos de una única frecuencia no significa que todos los Qs van a ser iguales, cada Q va a ser independiente y eso pues va a tener un valor distinto y eso lo recalcamos, digamos, aquí en esta parte donde decíamos pues, que este Q iba a ser Q sub I en función de la demanda analizada de cada producto por la frecuencia, sobre la frecuencia única. Por eso es que entonces ese Q va a ser distinto para cada producto. ¿Sí? Muy bien, entonces, reemplazando la fórmula de costos totales que vimos en el enunciado, tenemos que el costo total de la estrategia, no completa, estrategia completa perdón, sería de 233.479, que hasta ahora, miren que si bien aquí en la no agregación, pues donde había que hallar el costo de total individual para cada producto, sin haber calculado el del televisor, tenemos que solo sumando el portátil y el escritorio, ya nos está dando por encima del costo total que tendríamos si hiciéramos una agregación completa, ¿sí? Que aquí es de 233 y sumando, estos dos productos en la no agregación, ya tenemos casi 250.000, ¿sí? Muy bien, entonces está claro y es realmente, pues, realmente sencillo y es rápido poder calcular entonces la no agregación, los costos totales de la no agregación y los costos totales de la agregación completa. Pero pasemos ahora entonces a lo que sería la agregación selectiva, aplicando el algoritmo que les he presentado anteriormente. Entonces, recordemos que empezamos calculando las frecuencias de cada uno de los productos participantes, en este caso 3, donde sí tenemos en cuenta el costo de colocación genérico, pero también el costo de colocación individual, para que lo recordemos, por favor. ¿Sí? Aquí tenemos ambos costos. Y a continuación lo que hacemos es entonces identificar el mayor, que en este caso sería el F de portátil, ¿sí? Ese FM nos está dando de 16.2. Continuando con lo que nos plantea entonces el algoritmo, tenemos lo siguiente. El paso 2 es entonces calcular el F' del resto de productos, en este caso de escritorio, sin tener en cuenta, o sea, tener en cuenta solamente los costos individuales, ¿sí? Tenemos aquí que este es de 1.000, recordemos que efectivamente el costo individual del escritorio es 1.000, como lo teníamos acá en la tabla de enunciado. Y obtenemos entonces que esa frecuencia del escritorio, teniendo en cuenta solo el costo individual, es de 22.8. Entonces, lo que nos dice el algoritmo es que calculemos ese R, que es ese indicador compuesto por la frecuencia del producto de la mayor frecuencia, que en este caso fue portátil de 16.12, dividido esta frecuencia sin tener en cuenta el costo general de colocación, sino solo el individual. 22.8, eso nos da 0.71, que aquí es cuando entonces les decía ahorita que lo aproximamos a 1 para que ese R pues finalmente sea un múltiplo de la frecuencia del producto de mayor frecuencia a la hora de determinar qué productos integrar con cuáles según su única frecuencia.
Eh, Muy bien. Tenemos entonces ya que hallamos lo que sería el F', pero para los televisores, en este caso nos da 9.44, lo dividimos, digamos, entonces construimos el R del televisor, que sería entonces el Fn sobre 9.44, esto nos da 1.7, que más fácilmente lo aproximamos a 2. Recordemos que por defecto el R de M, o sea, el producto de menor frecuencia, siempre va a ser 1, siempre va a ser 1. Entonces aquí es cuando ese R, el hecho de que aquí este R haya sido 1, ¿sí? Este R que haya sido 1 acá y que este R haya sido 1 acá, básicamente pues nos está garantizando de que por ahí se van a empezar a definir los productos con la misma frecuencia. ¿Cómo lo hago? Con el paso ya 3, que es entonces calcular la frecuencia del portátil, sí, esa frecuencia podemos llamarla óptima, ¿sí? En este caso, pues recordemos que ya también fue dada su respectiva fórmula. Utilizando entonces todos los valores, tenemos que esa frecuencia del portátil es igual a 17.62, ¿sí? Lo que hacemos a continuación, entonces, aquí nos falta el simbolito de que esto es óptimo, y lo que hacemos entonces es calcular las frecuencias de los otros productos en función, recordemos que esto nos lo dijo el algoritmo, en función de los R's. Entonces, para el F de escritorio va a ser, la frecuencia entonces va a ser 17.62 sobre el R de escritorio que nos dio 1, es decir, que la frecuencia de escritorio va a ser la misma frecuencia de los portátiles. O sea, que los portátiles, siendo ese producto que más se ordena, vamos a enganchar esa frecuencia con la frecuencia del escritorio. Mientras que la frecuencia del televisor va a ser igual a 17.62 dividido el R del televisor, que nos dio 2, en este caso 8.82. En suma, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuántos grupos o cuántas frecuencias se encontraron aquí? Se encontraron dos tipos de frecuencias. Una única frecuencia para el producto portátil y para el producto escritorio, que entonces se montarían bajo el mismo pedido, cada uno con Qs distintos, eso sí, y una frecuencia independiente, distinta, para el televisor, ¿sí? Que sería de 8.81. Entonces, calculando el costo total de esta alternativa con la fórmula dada, tenemos que el costo total nos da de 229.037. Si ustedes recordarán, pues finalmente sí nos dio un poco menor que la agregación completa de 233. Si bien con la agregación completa logramos disminuir los costos, logramos disminuirlo aún más con la estrategia de agregación selectiva, ¿sí? Muy bien, entonces, aquí pues, como ejercicio propuesto sería entonces calcular los valores que hacen falta como tal de la alternativa de no agregación. Eh, ya hemos realmente respondido a esta pregunta de cuál es la mejor estrategia y por qué, ¿sí? Eh, y importante esto es que entendamos que efectivamente logramos minimizar ese costo total de esa función gracias a ese trabajo de estar agrupando productos que puedan tener comportamientos parecidos en su rotación, en sus niveles de, digamos, de frecuencia y también productos que podrían estar manejando unos costos individuales de colocación en rangos similares también. Eso también es un factor a tener en cuenta en esa agrupación. Hago una aclaración y es que no quiere decir que este sea el único criterio para hacer una agregación selectiva. ¿Sí? Aquí esto es una propuesta, pero pues cada compañía estaría en libertad de definir una política de agregación que tenga en cuenta
otro tipo de variables, ¿cierto? Que se base en otro tipo de criterios. Sería absolutamente válido, ¿sí? Muy bien, entonces con esto cerramos toda la parte de agregación eh, de productos o lo que sería modelos de colocación conjunta de ítems dentro del marco de administración de inventarios. Muchas gracias.